Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes, bienvenidos entonces ahora sí al curso de psicología. Vamos a ver qué es lo que tenemos para la clase del día de hoy. Como les estaba diciendo, vamos a hablar al respecto de la afectividad y de las emociones. Y antes de comenzar deberíamos pues hacer hincapié en algo, ¿sí? Antes de comenzar el desarrollo conceptual hay que hablar al respecto de cuál es la importancia, jovencitos, de este proceso. Sí, Esther, sí, Pedrito. ¿Por qué, profesor? Porque a día de hoy, y esto es algo que ha aparecido pues bastante durante la Ilustración y sobre todo en el siglo XXI, se ha extendido demasiado, solemos tender a creer que esto de la afectividad es un aspecto secundario en la vida de nosotros, es un aspecto irrelevante y más bien que debería de ser suprimido y que estuviera bien que sea suprimido. Algunas personas piensan de esa manera. Ok, Esther, sí, justamente es un poco místico y psicodélico. ¿Sabes por qué? Por el hecho de que cuando hablamos pues de afectividad, no estamos haciendo referencia solamente al proceso mediante el cual una persona se puede enamorar de otra. Muchos confunden esto, piensan que vamos a hablar al respecto del amor, pero no. Justamente el marco afectivo, el marco emocional es muchísimo, pero muchísimo más amplio que la capacidad que tiene el sujeto para quedar enamorados de otra persona. Es mucho, mucho más amplio que eso. ¿Sí? Vamos a definirlo más adelante como una capacidad de reacción frente a estímulos. Y justamente, en gran medida, las decisiones que nosotros vamos a tomar responden a nuestra afectividad, a nuestras emociones, antes que a un proceso racional. Te cuento, Pedro, cuando nosotros nos referimos pues al cerebro humano, nos estamos refiriendo solamente a la parte más externa, a la parte más moderna, más reciente en el desarrollo evolutivo del encéfalo. ¿Cómo así, profesor? A ver, yo recuerdo haberte explicado. Cuando hablamos del sistema nervioso, hay partes pues que están más cercanas a lo que es el día de hoy en su aparición conforme al desarrollo evolutivo y hay partes que están más lejanas, que son muchísimo más antiguas. De las tres partes del encéfalo, la más antigua va a ser el llamado tronco encefálico, que va a regular las funciones inconscientes, funciones automáticas, como por ejemplo la respiración en ritmo cardíaco. Entonces, todo aquello que sea la preservación de la existencia del individuo, como se dice, el impulso de supervivencia, va a ser pues un gran motivador, va a ser mucho, mucho más urgente de resolver. Por ejemplo, entonces, si viene alguien y te tapa, por ejemplo, la nariz, va a ser mucho más, pues, en este caso, urgente de atender la situación que cuestiones, pues, de carácter racional. Efectivamente, la supervivencia es una función mucho más básica en nuestro encéfalo. Y luego encima de eso, encima del llamado cerebro reptiliano, que le dicen el cerebro reptil, ¿bien? Porque o sea, están ahí las funciones más básicas, estaría pues el llamado cerebro emocional, lo que se conoce con el nombre de sistema límbico, que dicho sea de paso, es mucho, mucho más antiguo que el cerebro en su aparición, que el cerebro propiamente dicho, y mucho más antiguo que el lóbulo frontal y específicamente el prefrontal, que es donde va a residir la conciencia. ¿A qué me voy con esto? A que como especie llevamos muchísimo más tiempo siendo seres emocionales, seres instintivos, que seres racionales. Y es por eso que a veces nosotros tenemos que tomar una decisión, pero no lo hacemos como se dice con la cabeza, ¿no? Sino que lo hacemos como dicen por algunos con el hígado, con el corazón, representando metafóricamente a las emociones, por ejemplo, como la ira, la cólera, o en todo caso, pues, a un proceso de enamoramiento. Y justamente, como Daniel Goleman dice, la inteligencia emocional representa el 80% del éxito en la vida. Así que de buenas a primeras te voy advirtiendo, todos poseemos un marco emocional, todos poseemos un marco afectivo. Acá no existe eso de que no, de que yo no tengo emociones. No, 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 te estás equivocando bien feíto. Que quieras reprimir tus emociones porque regularmente te han causado dolor, ya, eso es otra cosa. Ya te das cuenta que salvo que seas por el porcentaje mínimo de 0,001% de personas que sufren de un trastorno llamado alexitimia, todos vamos a poseer emociones, ¿ok? Todos vamos a poseer un marco afectivo. Así que acá no hay de que no, de que yo, yo no tengo emociones. No, eso es mentirte a ti mismo. Bien, eso no está bien pensar de esa manera porque estamos negando una parte de nosotros. Y aquello que niegas te somete, dice Carl Gustav Jung, y aquello que aceptas te transforma. ¿Bien? Una frase muy interesante. Ahora sí, hablemos pues al respecto entonces de qué cosa es esto de la afectividad. Ya que hemos quedado en que la afectividad es importante porque
va a gobernar gran parte de nuestras decisiones y que todos la poseemos, ¿sí? No es que no, que yo soy frío, eso son tonterías, eso no existe en realidad. A nivel psicológico todos poseemos un marco afectivo. Pues vamos a definir qué cosa es. Te dije que era muchísimo más amplio que la capacidad de enamorarse de una persona. Entonces vamos a definirlo pues de esta manera. Es una capacidad de reacción que tenemos nosotros frente a estímulos externos o internos que se va a manifestar a través de cuatro posibles situaciones. Tenemos como manifestación de la afectividad a las emociones, a los sentimientos, a los estados de ánimo y a las pasiones. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo así es que vamos a reaccionar frente a estímulos, usted me dice, externos o internos? Podemos reaccionar de dos maneras, sintiendo agrado o desagrado y excitación o relajación. ¿Qué quiere decir? El cuerpo reacciona sintiendo una sensación de placer o displacer, el primer eje. Y el segundo eje va a ser activándose o en todo caso relajándose, dependiendo efectivamente de qué estímulo esté procesando yo. O sea, esto es, como te digo, mucho, mucho más general. A ver, te pongo un ejemplo para entendernos. Imagínate, papi, un estímulo, en este caso, externo, ¿bien? Algo que viene de fuera. Ya, profe, ese estímulo que viene de fuera, ¿será qué? A ver, será, por ejemplo, en este caso, un perro de esos pitbull, ¿sí? Esos que son bien grandes, ¿sí? Que efectivamente no le vas a poder ganar ni en carrera ni en fuerza, acercándose, corriendo hacia ti a toda velocidad, mientras ladra y encima babea todavía de lo que te quiere morder. Bueno, en ese caso, la sensación que vamos a sentir no va a ser de agrado, no va a ser de alivio, va a ser muy probablemente una sensación de desagrado, que no nos va a relajar. Eso evidentemente, pues a cualquiera le puede subir un poco el ritmo respiratorio, un poco el ritmo cardíaco. Entonces será, en ese ejemplo que te estoy poniendo de miedo, una sensación de desagrado y de excitación. Por ejemplo, desagrado y excitación. Entonces tú reaccionas frente a ese estímulo externo. ¿De qué manera? Sintiendo displacer, desagrado y excitación. Esa capacidad de reacción que tú tienes va a componer justamente el marco afectivo que tú posees. Si es una manifestación intensa y pasajera, será en este caso una emoción. Vamos a ver poco a poco, ¿no? Si es una emoción, entonces, profe, se manifiesta bastante fuerte a través de nuestra expresión corporal. Y si es un sentimiento, no se expresa tan fuerte, sino que, vamos a ver, es un poco menos intenso y luego tiene más duración. Otro ejemplo de cómo es que nosotros reaccionamos frente a estímulos. Acabo de ponerte el ejemplo de cómo es que opera el miedo. Tú sabes que el miedo opera ¿para qué? Para prepararnos para luchar o para huir. En cambio, hay una capacidad de reacción que nosotros tenemos frente a estímulos que va a ser más que nada para agredir, más que nada para afrontar una agresión que te prepara para el combate. ¿Sabes cuál es esa, loquito? Esa es la ira, la llamada cólera. Ira o cólera. Enojo, profesor. El enojo también forma parte de las emociones básicas o primarias y también es una sensación de desagrado mediante la cual uno experimenta una gran excitación. Y con excitación sabes que me refiero a activación del cuerpo, ¿no? No me refiero al tipo específico de excitación que es la excitación sexual. Claro, que también es un tipo de excitación, la excitación sexual, pero esa tiene que ver ya más que nada con preparar el cuerpo para una situación de carácter coital. Eso ya es otra cosa, ¿no? Eso es tema de sexualidad, tema 5 justamente. Pero a nivel general, la palabra excitación significa activación del organismo. Entonces, en el caso te estaba diciendo de la ira, el organismo se va a activar para tolerar una agresión, ¿no? Para afrontar justamente una agresión o prepararte para tú cometer en ese momento una agresión, muy probablemente en defensa de tus seres queridos. Justamente una de las principales, entre comillas, objeciones, porque ni siquiera es que lo sean, ¿ya? Que proponen pues los chicos que escuchan en este momento esta clase es la siguiente, ¿no? Es no, profesor, yo no siento nada, dicen, ¿no? No, profesor, yo soy carente por completo en este caso de emociones, me van a decir algunos. No, y todavía una vez uno se me puso terco, ¿no? Me acuerdo que estaba explicando esto en virtual, ya no presencial, en virtual. Y dijo, no, yo no siento nada. Sí, sí, pero yo no siento nada. Ah, no sientes nada. Te pongo en la siguiente situación. Imagínate que estás caminando por la calle, ¿sí?
y estás con tu mamá y tu enamorada. ¿Ya loco? Estás con tu mamá y tu enamorada. Y de pronto viene, ¿no?, un sujeto, uno de estos elementos nocivos para la sociedad, ¿no? Imagínate, un fumoncito, un drogadicto, con tendencias delincuenciales, que no sea más grande que tú, ni más corpulento que tú tampoco. Y osa tocar las partes íntimas de tu madre y de tu enamorada. Y encima quererles quitar el celular. En tu cara. Las partes privadas de tu madre y de tu enamorada. En ese momento, ¿acaso no vas a reaccionar de una manera bastante, pero bastante colérica? La emoción que vas a experimentar en ese momento se llama ira. Y efectivamente, es eso, una emoción, una forma de reaccionar frente a un estímulo externo, en este caso, a través del desagrado y una gran excitación. Quiere decir esto, una gran activación de tu cuerpo. Se te va a comenzar, ¿no?, como se dice, a incrementar el ritmo respiratorio y el ritmo cardíaco. Entonces nos vamos dando cuenta que esto de la afectividad, como te digo, es muchísimo más amplio que solamente sentir que estoy queriendo mucho a unas personas. Será un punto muy específico que por ahí tocaremos y es, ¿ok? Entonces, habiendo visto esto de acá, cómo funciona, habiendo visto que existen pues diferentes maneras de reaccionar ante lo externo o ante lo interno, vamos a ir clasificando cada una de ellas, vamos a ir explicando pues en este caso cada uno de ellos. Vamos a hablar en este caso al respecto de qué, vamos a hablar al respecto de la emoción, que es la primera manifestación de la afectividad. Bien, recuerda ya, afectividad, capacidad de reacción frente a estímulos externos o internos. Eso es la afectividad. No, no suena a lo que creeríamos de buenas a primeras, ¿no? Uno puede creer que afectividad significa amar a otro. No, 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 no es solo eso. Es una pequeña parte eso del amor, pequeñísima. Ahora, la emoción, justamente es una de las manifestaciones de la afectividad. Son cuatro, ¿ya? Emoción, sentimiento, estado de ánimo y pasión. ¿Qué, profe? ¿No es lo mismo emoción que sentimiento? No. ¿Y cuál es la diferencia? Ya, primero te voy a explicar cada uno, pues. La emoción, jovencitos, es un estado afectivo que tiene la siguiente característica fundamental y por favor que no se te olvide. La emoción, mi rey, es de alta intensidad, te embarga, como se dice, por completo, te imbuye por completo, es de alta intensidad, pero de corta duración. Algo así como tu relación fallida, ¿no? De alta intensidad, papi, pero de corta duración, de baja duración. Ahí ya estará. Alta intensidad y baja duración. Entonces, profe, ¿qué es lo que pasa con la emoción? Lo que pasa con la emoción es que cuando se manifiesta, justamente como te digo, es bastante intensa, pero tarda poco en irse. Te pongo un ejemplo muy concreto. Estás tú tranquilamente en el transporte público, metropolitano, el tren, qué sé yo, la combi, lo que sea. De pronto estás tranquilo, ¿no? Parado, ordenado en el lugar que te corresponde. Y de pronto pasa una persona que recién acaba pues de subir, que está concentrada en el teléfono celular y lo que va a hacer es pues pisarte, ¿no? Está así, está concentrado en el teléfono y te pisa, ¿no? Entonces tú lo que vas a hacer en ese momento es muy probablemente reaccionar pues de una manera un poquito agresiva quizás, como que, fíjate pues, oye, ¿por dónde caminas? Entonces, en ese momento, claro, reaccionar de ese modo, ¿sí?, habrá sido pues producto de qué? De un sentimiento bastante intenso, ¿no? De una sensación bastante intensa en este caso, llamada emoción. ¿Pero te va a durar? No, no te va a durar. O sea, no es que vas a permanecer con esa cólera todo el día. Simplemente va a suceder que a los 10 minutos, es más, a los 2 minutos te llega un WhatsApp de tu flaca y ya te olvidaste de eso. ¿Bien? Estás en otra cosa, vas a lo siguiente. Entonces no te quedas tanto tiempo prendado pues de la emoción. Pero mientras sucede, mientras sientes esa cólera, no piensas nada más que en esa cólera. Bien, eso va a ser pues justamente la característica de la emoción, ¿ya, loco? De alta intensidad y de baja duración. Y recuerda que siempre la emoción se da frente a un estímulo externo, ¿ok? Frente a un estímulo externo, o sea, algo que viene de afuera. Y siempre decimos que es de naturaleza psicofisiológica. ¿Por qué? Porque la emoción se va a manifestar bastante a través de los gestos, se va a manifestar bastante a través del lenguaje corporal.
es poco disimulable en el momento en el que nosotros estamos sintiendo una emoción. ¿Okay? Es muy, muy difícil de disimular. Al menos algo se le va a notar a la persona. Justamente la palabra viene del latín movere, que en este caso significa, pues, exteriorizar un movimiento, una fuerza, llevarla hacia afuera. Implica una movilización hacia afuera ¿de qué? De energía, pues. Y efectivamente es algo que se nota bastante. ¿Por qué? Pues efectivamente acá está la característica, ¿no? Es de alta intensidad. Entonces vamos viendo, chicos, que existen acá 6 emociones básicas que van a conformar todo nuestro marco afectivo, ¿ya? Luego vamos a regresar acá, pero te lo voy poniendo para que más o menos te des cuenta de cómo es que esto funciona, ¿sí? Las llamadas emociones básicas. Tendremos, mis reyes, tendremos pues arriba a la izquierda a la tristeza. Es evidente que esta persona efectivamente está triste, ¿ya? Y se puede evidenciar por su lenguaje corporal. Acá arriba al medio tenemos pues a la alegría. Es evidente también cuando una persona es que está alegre. Acá la señora que parece que ha chupado limón arriba a la derecha, lo que está sintiendo es desagrado. Bien, está sintiendo pues en este caso muy probablemente asco. ¿Sí? Esa sensación de asco o desagrado tiene al final de cuentas una función evolutiva. Vamos a verlo más adelante. Acá tenemos a la ira, al enojo. Bien. Está en el video y va a quedar en la diapositiva que voy a subir, pero ahí está, ¿no? Mover, ¿sí? Ahí está justamente. ¿Sí? Y está, mover. Por lo tanto significa movilización hacia afuera, exteriorización de una energía. ¿Ya? Eso es lo que significa. Claro, te estaba explicando, por ejemplo, la exteriorización de la ira, justamente, ¿no? De la ira o cólera, que es, pues, una emoción de carácter básica. Sí, ahí está, ya lo puse, ya regresé. La cual nos va a preparar justamente para la agresión. Mira pues, papi, ¿no? Es evidente, es justamente muy, muy reconocible cuando una persona está molesta, ¿no? Papi, tú ves a tu flaca con este lenguaje corporal que tiene esta niña, ¿no? Que parece que desde chiquita como que ya lo entrenara, ¿no? Para poner su cara de molesta, profesor. Y efectivamente, tú ves así, pues, en ese lenguaje corporal, en esa posición a tu pareja, ya sabes qué significa peligro, ¿sí o no, loco? Que algo malo te ha descubierto o algo malo has hecho. O el niño que está acá abajo al medio, sabemos pues que está participando de la emoción conocida como asombro. ¿Bien? Ahí estará, ¿sí? Será pues el asombro. Y la persona que está aquí efectivamente está sintiendo miedo. O sea, es todo esto que te acabo de explicar, aparte para que te aprendas las 6 emociones básicas, lo cual es muy importante, para que recuerdes que la emoción tiene una característica psicofisiológica, o sea que sí se va a notar en el cuerpo y también cumple con una función evolutiva. Por ejemplo, en este caso, el asco va a cumplir con la función evolutiva de evitar consumir o exponerme a situaciones que me puedan generar un daño gastrointestinal. Por ejemplo, tú vas a comer por ahí un alimento, ahora que se viene el verano justamente, ¿no? Vas a comer un alimento que dejaste en la cocina, no lo metiste a la refri y no te diste cuenta de que ya está haciendo sol y que ya lo dejaste ahí y que toda la tarde le cayó el sol a tu alimento que habías dejado ahí. Tu chaufa, por ejemplo, que te compraste, tu aeropuerto, tu canlu guantán, lo que tú quieras, lo dejaste ahí cerca en la cocina, le cayó todo el sol por la ventana y a eso de las 6 de la tarde te acercas tú, no dices, ah, bueno, voy a comer lo que me faltó terminar. Sientes un aroma y es como que, no, ya no, ya no resistió, ¿no? Ya no aguantó, porque efectivamente nosotros estamos, como se dice, programados, o sea, quiere decir que por un mecanismo de desarrollo evolutivo, pues ante determinadas sustancias volátiles químicas, vamos a tener pues una reacción desagradable, una reacción de desagrado, ¿no? Esas señales químicas implican la descomposición en muchos casos, por eso es que nos genera justamente esta emoción básica del llamado asco. Todas, absolutamente todas, cumplen una función evolutiva. Todo lo que nosotros tenemos, jovencitos, nuestras manos, nuestros ojos, nuestra lengua, ha servido, ¿para qué? Para adaptarnos al ambiente en el que nos hemos desarrollado. Las emociones también, ¿ok? Las emociones también han servido para ello. Ahora, vamos a cambiar en este caso, vamos a cambiar a esto del sentimiento y del estado de ánimo, ¿sí? Como te estaba diciendo, no es lo mismo emoción que sentimiento. ¿Que sí, profe? Claro que sí.
¿Cuál es la característica, profe, del sentimiento entonces? El sentimiento se caracteriza por tener la durabilidad y la intensidad contraria a la emoción. El sentimiento es de baja intensidad y de alta duración. Y es el resultado, escucha bien, es el resultado del procesamiento cognitivo de la emoción. ¿Cómo? Mira, yo tengo una emoción bastante, pero bastante intensa cuando aparece. Ahora, eso yo lo voy a pasar, lo voy a filtrar a través de la conciencia. La voy a pasar por el filtro de la conciencia. Ahí es donde se va a convertir en un sentimiento. Entonces tenemos así, emoción más pensamiento, cognición, a ponerlo así ya, emoción más pensamiento, me da por resultado, ¿qué cosa, profe? Al llamado sentimiento. Eso es lo que ocurre. Profesor, ¿me lo puede explicar en un ejemplo? Claro que sí. Imagínate, mami, que tú estés caminando por la calle con tu mamita y de pronto la señora, que quizás no se lleva tan bien con tu mamá por ahí del barrio, qué sé yo, de otro lado, que han tenido alguna riña, alguna disputa, se cruza, ¿bien? Y comienza pues a lanzar una serie de improperios, a lanzar indirectas, a insultar. ¿Ya? Y en eso, tu mamá se acerca a reclamarle de por qué dice esas cosas y la otra viene y ¡pah! La comienza a agarrar de los pelos. Tú en ese momento, ¿qué sentirías? Profe, yo la mato, profe, ya. Efectivamente, vas a sentir una emoción, una cólera. ¿Ok? Ya. Ahí es emoción, en ese momento, porque tú vas a reaccionar para defender un ser querido. Pero ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar de acá a 3 meses, 6 meses, un año? Como tú has procesado esa emoción a través de una evaluación cognitiva, o sea, lo has pensado justamente, tú vas a decir algo, no, ay, no, esa desgraciada, ¿cómo nos pudo agredir a las dos, no? ¿Cómo pudo intentar hacernos daño? ¿Cómo pudo intentar pegarnos? Entonces, si bien cuando veas a esa persona ya no vas a sentir exactamente la misma emoción, o cuando te nombren a esa persona exactamente ya no vas a sentir la misma intensidad de cuando ocurrió el incidente, pero vas a tener pues sí o sí por ahí alguna reacción. En este caso, esa reacción no va a ser tan intensa, pero te puede acompañar durante mucho tiempo. Por ejemplo, el rencor. Por ejemplo, el rencor ante esa persona que intentó hacerte daño, esa sensación pues de desagrado cada vez que escuchas su nombre, va a ser considerado un sentimiento. Porque el rencor, eso sí, te puede durar muchísimo más tiempo, efectivamente, y también va a ser menos intenso. Entonces, como el sentimiento ya es producto de una evaluación cognitiva, ya es producto del pensamiento, va a ser mucho menos fácil de interpretar por parte de otro sujeto, mucho menos fácil de detectar por parte de otra persona. O sea, profe, no se nota, efectivamente, ¿ya? Es poco probable que uno lo note, o es muy sutil al momento que aparece. Alguien quizás que tenga una mayor capacidad de lectura de las emociones, ¿sí? Va a poderlo notar, ¿no? Pero es poco, digamos, en este caso, ¿sí? De manifestarse físicamente, ¿ya? Profesor, ¿por qué el récord dura más en las mujeres que en los hombres? Ejemplo, peleas entre amigos. ¿Bien? Interesante pregunta la de Saúl. O sea, no hay un estudio en este caso que diga que dure mucho más, pero en este caso, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que ocurre que evolutivamente, ¿sí? Digamos evolutivamente, eh, y esto de acá tendría que partir de lo siguiente, ¿ya? O sea, es que existen diferencias, no somos exactamente iguales, o sea, esto ya es antropológico, ¿ya? Lo que me pregunta Saúl es antropológico, y la antropología, específicamente la de este etólogo Desmond Morris, que escribió El Zoo Humano, nos dice que sí, ¿no? O sea, nosotros tenemos un desarrollo a nivel evolutivo que implica que los seres humanos, el macho de la especie, sea mucho más competitivo y en este caso sea más jerárquico y territorial. Entonces, esto implica que constantemente va a estar enfrentándose al otro. ¿Para qué? Para establecer quién es el que manda o para establecer, pues, quién digamos, está por encima. Y eso de ahí, si es que genera un sentimiento de encono, de rencor, como dice acá Saúl, frente al otro, de manera duradera,
va a imposibilitar la cooperación, ¿sí? O sea, eso ya es meternos un poquito en antropología, ¿no? Y en etología, comportamiento animal. Entonces, ¿para qué? Para evitar justamente la falta de cooperación, porque somos una especie gregaria, dicho sea de paso. O sea, no conviene, digamos, que después de haberse establecido una pelea, una riña entre dos machos de la especie, ellos sean incapaces de cooperar, porque en la cooperación justamente está la supervivencia. O sea, imagínate que haya habido una pelea por quién iba a ser, por ejemplo, el líder de la tribu, ¿ya? Pero el perdedor se quede siempre pues con ese encono, con ese rencor. Entonces no iba a poder participar adecuadamente de la caza, por ejemplo, ¿no? Entonces justamente no conviene a nivel evolutivo que eso permanezca durante mucho tiempo. Bueno, o sea, Desmond Morris lo explicaría de esa manera. Pero a día de hoy hablar de eso es un poco espinoso, porque tendríamos que asumir que hay diferencias entre una y otra parte de la especie, ¿no? Entonces, mejor ahí lo dejo, ¿no? Pero si quieres, se puede explicar de esa manera. Me dice José Eduardo, profe, la emoción podríamos considerarlo también como una reacción. Claro, justamente todo lo que es la afectividad pertenece a la capacidad de reacción ante diferentes estímulos. Todo el marco afectivo. Ahora, el marco afectivo tiene 4 manifestaciones: la emoción, el sentimiento, el estado de ánimo y la pasión. Entonces, la afectividad, acá mejor te lo pongo así, ¿eh? Como una especie de llave que se abre, tiene a la emoción, tiene al sentimiento, tiene al estado de ánimo y tiene a la pasión. Entonces acá estamos explicando la emoción, que sí es una capacidad de reacción frente a estímulos, el sentimiento también, pero y el sentimiento implica un proceso a través de qué, a través de la razón, a través del pensamiento, ¿ya? Por eso acá bien clarito dice que es de escasa manifestación corporal, porque como te digo, no se va a notar tanto. O sea, es mucho más difícil detectar cuando alguien siente rencor por otro que detectar cuando alguien está sintiendo asco o cuando alguien está muy molesto. Efectivamente, alguien que está molesto se le nota leguas, como se dice, ¿no? Ahí está, pues, escasa manifestación corporal. Ahora, eso es en este caso el sentimiento. Y vamos a diferenciarlo, entonces José, la respuesta es sí, sí se puede. Vamos a diferenciarlo de qué, del estado de ánimo. Ya, profe, el estado de ánimo comparte la siguiente característica, ¿ya? Comparte que es de baja intensidad y de alta duración. ¿Y así, profe? Sí. O sea, el estado de ánimo puede durar mucho tiempo, efectivamente. Profe, ¿y si eso es lo que se asemeja, en qué se diferencian? Buena pregunta. Se diferencia que el sentimiento es sentimiento hacia algo, sentimiento por algo o por alguien. Entonces, en este caso, el sentimiento va a ser hacia un estímulo externo. En cambio, el estado de ánimo se da frente a un estímulo interno, o sea, a la sensación de agrado, desagrado, bienestar, malestar que yo puedo tener conmigo mismo, con mi propia persona. A esto de acá del estado de ánimo también le podemos llamar afectividad de fondo o clima afectivo interno del sujeto. Va a ponerlo así, ¿ya? Clima afectivo interno. Efectivamente, si es que es interno, va a ser pues de un sujeto, ¿no? No va a ser de una taza, de un mouse. Clima afectivo, ¿bien? Interno del sujeto. O como te decía, afectividad de fondo. ¿Cómo así, profesor? Si yo no estoy reaccionando frente a ningún estímulo, yo estoy tranquilo, ¿no? En un estado, como se dice, de neutralidad, lo que va a manifestarse regularmente es mi estado de ánimo. Es esa sensación difusa, como te digo, de energía que puede llevar, en este caso al sujeto, a estar estimulado para la acción o estar estimulado para el descanso, por ejemplo. O sea, en este momento yo me siento con mucha energía, dirá algún alumno, profe, me siento muy alegre, ok. Entonces ese va a ser pues el estado de ánimo de fondo que tú tengas. ¿Cómo te sientes contigo mismo? ¿Qué clima a nivel afectivo hay en tu interior? Por ejemplo, una persona puede experimentar gran alegría, ¿no? Pero si su estado de ánimo está bajo, por ejemplo, tiene una tendencia, en este caso, a un bajo estado de ánimo, pues esa alegría desaparecerá bastante rápido. Desaparecerá bastante rápido y no habrá incidido
prácticamente de ninguna manera en ese estado de ánimo. Es como que tú, de por sí, ya te sientes mal. Algo malo te sucedió hace un par de semanas, entonces te sientes mal contigo mismo. ¿Ok? Ya. Y de pronto estás caminando por la calle y te encuentras dinero. Te encuentras 10 soles, por ejemplo, papi. Bueno, aquí uno le cae bien, ¿no? Sirve para algo, ¿no? O sea, si es gratis, se toma. Entonces, te vas a alegrar bastante, ¿no? Ah, qué chévere, me encontré algo de dinero. Pero esa emoción te va a durar poco. Luego vas a regresar otra vez al estado de ánimo. El estado de ánimo es cómo nosotros estamos a nivel afectivo de manera predeterminada. Puede durar, pues en este caso, ¿sí? Bastante tiempo, incluso puede durar horas, días, hasta meses, incluso nos puede durar un estado de ánimo. De ahí, pues, la necesidad del cuidado de nuestro clima interno. ¿Por qué? Porque es en donde nosotros estamos, en donde nosotros habitamos. Justamente, tú quieres habitar pues en un lugar donde haya tormenta, truenos y relámpagos, o donde haya el sol y primavera. Ya depende de ti, justamente, y de cuánto cuides tu marco afectivo interno. Entonces, ya hemos visto acá, hasta ahorita, las tres primeras manifestaciones de la afectividad. La primera es la emoción, intensa pero corta. La segunda es el sentimiento, de baja intensidad pero de alta duración. El sentimiento te puede acompañar durante mucho tiempo, ¿sí? Y en este caso, el estado de ánimo, que va a ser pues una menor intensidad y una alta duración también, pero se diferencia frente a si es algo externo o interno, ¿no? Aparte de las consideraciones adicionales sobre el estado de ánimo, que es como se dice la afectividad de fondo que todos vamos a tener, ¿sí? Es la tendencia afectiva a la cual nosotros vamos a ir regularmente durante un periodo de tiempo. Bien, hola Julio, ¿qué ha pasado? ¿Sí? ¿De me dices? ¿Qué pregunta? Sale de. Bueno, seguimos. Y vamos a hablar ahora sí al respecto de qué, al respecto de la pasión. La pasión va a tener características que se comparte con la emoción y el sentimiento. ¿Qué, profe? ¿Cómo así? Mira, la pasión, loquito, es de alta intensidad y se dice que también es de alta duración. ¿Que sí, profe? Sí, efectivamente. Alta intensidad y alta duración. O sea, cuando una persona tiene una pasión, profesor, se va a ver embargado por ese marco afectivo durante mucho tiempo, exacto. A veces durante tanto tiempo que puede esto llegar a someter a la razón. O sea, la pasión puede, en este caso, puede llegar a someter a la razón. ¿Cómo así, profesor? Acá te pongo ejemplos de dos personas que han sido pues sumamente apasionadas por su, en este caso, actividad preferida. A la izquierda tenemos a Niccolò Paganini, el conocido violinista del diablo que le llamaban, porque este hombre tocaba pero tan bien el violín que algunos creían que tenía un pacto con el demonio, ¿no? Decían, no, no hay explicación humana posible para que un ser, o sea, mortal como tú y como yo pueda adquirir esas capacidades. No se puede, simplemente no se puede. Y también porque supuestamente había soñado que el diablo estaba tocándole una melodía y que él casi muere de lo hermosa que era la melodía que tocaba el demonio, y él con lo que quería era alcanzar ese nivel de complejidad y ese nivel justamente de belleza de esa armonía, pero nunca pudo, supuestamente, ¿no? Eso es lo que él mismo cuenta también. Entonces, bueno, independientemente de las leyendas que pueden tejerse alrededor de Paganini, lo que sí se sabe es que no había nada de pactos de diablo porque el, entre comillas, pacto que él había hecho era tocar, incluso había periodos de su vida donde tocaba 20 horas al día. O sea, 20 horas al día. Dormía, mal dormía, 3 horas y media, y con la justa hacía sus necesidades y comía así algo muy rápido en los otros 10 minutos, 15 minutos a lo mucho, ya tocaba 19, 20 horas por día hasta reventarse los dedos. Ese hombre no tenía un callo en vez de huella digital, ese hombre. Entonces, ¿qué significa esto de aquí? Significa pues que él vivía solamente para esa causa. Efectivamente, no dormir, no comer bien, estaba flaquísimo el pata, va a ser pues algo que no es saludable, lo sabemos todos, no es racional llegar a ese punto, pero su pasión era tan intensa por esa actividad que justamente lo llevaba a cometer pues ese tipo de actos. Paganini.
Y acá a la derecha tenemos pues a alguien que también se le notaba bastante la alegría pues al momento que jugaba fútbol, que es Ronaldinho justamente, ¿no? Muchos que han visto pues los videos así se dan cuenta de que era como un niño, ¿no? Un niño con un juguete, o sea, era un rostro iluminado que prácticamente se veía en la alegría, ¿no? O sea, no se veía pues o sea, no es que porque sea dientón parece que sonríe, ¿no? No, sino es que realmente era como un niño de un año cuando tú le das un juguete, ¿no? O sea, él le gustaba hacer eso y que quería estar ahí y se sentía ilusionado cada vez que le salía una buena jugada y era una pasión, ¿no? Muy fuerte que él tenía. Ya cuando se retiren, por ejemplo, los actuales grandes, que ustedes saben que son dos, entonces pues ya los podremos poner de ejemplo, ¿no? Pero dentro de los retirados, podemos poner de ejemplo pues en este caso al gran Ronaldinho. Y efectivamente la pasión puede llegar a someter incluso a la razón. ¿Qué sabemos? La pasión específicamente entendida como deseo sexual, que es un tipo muy reducido de pasión, puede generar pues en los sujetos una serie de comportamientos irracionales, ¿no? Porque justamente cuando uno está sintiendo mucha pasión por otra persona es donde comete las llamadas locuras de amor. Ejemplo de esto de acá, ejemplo de esto de acá, bien. Nunca falta una prima, ¿no? Que se escapó de la casa yendo a perseguir al enamorado, ¿sí? Claro. Y que todo el mundo dice, no, que está desaparecida, que esto, que el otro. Y mentira. Ella misma, ¿no? Había por sus propios pies optado irse. ¿Por qué? Ella sabe que eso está mal, ella sabe que va a generar desagrado, que va a generar preocupación. Pero ¿qué fue lo que pasó? Estaba imbuida de pura y dura pasión, ¿no? Un estado afectivo de alta intensidad y de alta duración. Y justamente en este caso me pregunta Julio si es que uno puede controlar sus emociones y la respuesta es que sí. Existen conexiones entre el lóbulo frontal, específicamente el área prefrontal, y el sistema límbico. A eso le conocemos con el nombre de autocontrol, justamente. O sea, tampoco vamos a ser esclavos, ¿no?, de las emociones o de las pasiones, pero en gran medida a veces también estas nos pueden sobrepasar. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros somos capaces, ¿sí?, de controlarnos ante una reacción, por ejemplo, agresiva, ¿sí?, que queremos en ese momento no meterle un puñete a alguien? ¿Hasta qué punto nos vamos a poder controlar y hasta qué punto nos vamos a dejar someter por las emociones? Pero escuchen, jovencitos, por el amor de Dios. El hecho de que se puedan controlar no significa que no existan. O no significa que sean malas o que tengamos que negarlas. Eso es muy importante, porque más bien cuando nosotros negamos la existencia de un marco emocional es donde vamos a ser incapaces de controlarlo. Porque si no existe para ti, no vas a intentar conocerlo. Y si no lo conoces, ¿qué vas a poder controlarlo? Se te va a ser imposible. Vas a vivir más bien esclavo de tus pasiones, esclavo de tu emoción. Y eso es lo que se quiere evitar justamente con las explicaciones que propone la universidad, ¿no? Dice, tema, afectividad y tienes que hablar de emoción, pasión, estado de ánimo, justamente para eso es. Excelente pregunta pues la de Julio. Sí se puede efectivamente, claro que sí. Para eso está la corteza prefrontal, justamente la parte racional. Ahora, hablemos de los componentes, no de la afectividad, sino específicamente de las emociones, ¿sí? A ver, me hizo en este caso Saúl una buena pregunta. Profesor, ¿en qué se diferencia la pasión de la obsesión? Que la obsesión, o en todo caso, más específicamente, Saúl, el trastorno obsesivo compulsivo, conocido como TOC, trastorno obsesivo compulsivo, adquiere un matiz patológico. Quiere decir que va a imposibilitar el correcto desarrollo de las actividades sociales, psicológicas, personales, laborales, afectivas, en este caso también familiares, de un sujeto. Eso ya, el trastorno obsesivo compulsivo ya, como te digo, es una enfermedad, ¿no? La obsesión ya vendría a ser en este caso patológica y está mucho más relacionado con el área cognitiva, porque es una serie de pensamientos recurrentes, pensamientos y conductas recurrentes ante un objeto determinado, que
puede ser, pues, en este caso, una persona, que puede ser en este caso, sé yo, pues, alguna actividad, no sé, un videojuego o lo que fuere, ¿sí? En cambio, en este caso, la pasión simplemente es el nombre del marco afectivo que hay al respecto. Digámosle, pues, que la pasión será la vertiente patológica, perdón, la obsesión será la vertiente patológica de la pasión. La pasión puede ser considerada como adecuada, ¿sí? Como saludable, incluso el hecho de descubrir nuestras pasiones, pero ya la obsesión sí es un matiz, como te digo, eh, no saludable, ¿sí? Que puede terminar en un trastorno obsesivo compulsivo, justamente. Ahora sí, gracias por la pregunta. Vamos pues a ver cuáles son los componentes de las emociones. Ahí vamos a verlo, ¿ok? A ver, profesor, para empezar, toda emoción tiene un componente subjetivo. ¿Qué quiere decir esto del componente subjetivo, profesor? Mira, nosotros tenemos una serie de creencias frente al mundo. Nosotros tenemos una serie de creencias, ¿ya? Entonces, esas creencias, esos pensamientos, van a influenciar a lo que nosotros sintamos internamente cuando somos expuestos a un determinado estímulo. ¿Cómo así, profesor? Mira, eso que yo siento dentro de mí, que algunos dirían que es un qualia, o sea, que yo no sé si es que lo que tú llamas alegría es exactamente lo que yo llamo alegría, pero eso que yo experimento de manera personal, interna, eso que pasa en mi interior, se ve influenciado por aquello que yo pienso. Puede ser el mismo estímulo, ¿ah? A ver, papi, ¿sí? Puede ser el mismo estímulo. Imaginando que estemos viendo, pues, qué sé yo, un partido de fútbol, ¿ya? A ver, el último que ganó es ya, Perú-Chile, por ejemplo, ¿ok? Tenemos dos sujetos y tenemos el mismo estímulo, ¿ya? A ver, tenemos el sujeto A, que es peruano, apoya a la selección peruana, y piensa pues que efectivamente Perú debe ganar, ¿ok? Y tenemos al otro sujeto B, que es chileno, ¿bien? Apoya a la selección chilena y efectivamente piensa, cree, está convencido de que es bueno que Chile gane, porque es la selección que él apoya. Entonces, el mismo estímulo va a generar en ambos sujetos reacciones diferentes. ¿Por qué? Porque ambos tienen creencias diferentes. Él cree que Perú debe ganar y el otro cree que Chile debe ganar. Entonces, si el estímulo es que Perú mete gol, este de acá se va a alegrar y el otro de acá se va a entristecer, se va a poner colérico, va a renegar. ¿Te das cuenta? Entonces, los pensamientos que nosotros tenemos también influyen sobre las emociones que vamos a sentir. No todos reaccionan pues de la misma manera, ¿no? Hay personas que se pondrán a llorar cuando, por ejemplo, no sé, alguien los llama de una determinada forma. Otros simplemente se van a reír nada más, ¿sí? Depende justamente del marco de creencias que uno tenga, ¿sí? Por ejemplo, hace rato me hicieron una pregunta muy espinosa, ¿no? Pero muy espinosa. Entonces quizás hay pues allá alguien que, no, el profesor está mal, te he equivocado, dice, no, no existe tal diferencia antropológica que todo es un constructo social, ya, quitea de la clase, ¿no? Se va de la clase porque considera que la explicación que yo he dado en base a la antropología de Desmond Morris está equivocada. Eso es lo que esa persona va a creer y justamente esos pensamientos que tiene lo van a llevar a reaccionar de una manera determinada. Pero otro que diga, no, bueno, yo estoy interesado en conocer por qué de las cosas, si el profe me brinda una explicación, puedo escuchar su explicación del profe, entonces, bueno, se tendrá una sensación pues de agrado. A eso nos referimos con el componente subjetivo. Lo que yo como sujeto voy a experimentar, ¿sí? Voy a experimentar, sea pues internamente, ¿no? Agrado, desagrado, lo que sea, y eso que yo experimento está influenciado por los pensamientos que tengo. ¿Ok? Ese es el componente subjetivo, lo que pasa dentro de mí. Ahora, aparte de lo que pasa dentro de mí, ¿sí? Como se dice a nivel psicológico nada más, va a aparecer otra cosa. Va a aparecer justamente la manifestación conductual de la emoción. Te dije que específicamente en la emoción, que es un tipo de afectividad, se va a notar bastante en el cuerpo, pues. Se va a notar bastante, pero bastante, aquella emoción que yo puedo estar atravesando. Entonces, podemos poner un ejemplo. A ver, papi. Vamos a poner, por ejemplo, una cola en el supermercado, ¿no? Para pagar caja, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Metro. ¿Sí? Entonces, tú estás ahí, tranquilo, ¿no? Y de pronto conoces a una chica, ¿sí?
Y de pronto, pues, en ese momento, ¿no? Tú le preguntas qué tal, esto que lo otro, ¿no? Te vas acercando a ella, conversas, ¿sí? Ya, digamos, ¿no? Están ahí conversando, pues una colaza, dices tú, para pagar, ok, siguen ahí, pues, y de pronto ella comienza a reírse de tus bromas, ¿sí? Comienza, pues, en este caso, a mirarte, qué sé yo, ¿no? De una manera, digamos, un poco más, amigable, ¿sí? Comienza, pues, cada vez que se ríe de uno de tus chistes, a tocarte, como se dice, el brazo, entonces comienza pues a jugar así con su cabello, ¿no? Y digamos, siempre está, pues, se nota, ¿no? Incluso debajo de la mascarilla que está sonriendo. El lenguaje corporal similar al que vemos aquí, ¿no? Ese lenguaje corporal te dice que al menos asco, desagrado o miedo no está sintiendo hacia ti. Que muy probablemente se sienta alegre, ¿sí? De estar conversando contigo. ¿Bien? Y eso justamente, esas expresiones faciales, esos gestos, ese tono de voz, el volumen de su voz justamente, cómo se mueve, ¿sí? Qué cara pone, hace referencia pues en este caso a los componentes conductuales. ¿Okay? Justamente es la serie de acciones que el sujeto va a realizar cuando aparece en él una emoción. ¿Sí? ¿Qué cara pone, como te digo, ¿no? Ahí está, qué gesto hace, el tono de voz, el volumen. A ver, otro componente conductual, que no sea en este caso como el ejemplo que te pongo acá en la imagen de agrado, ¿no? Porque es una sensación de agrado, alegría, justamente. En este caso podríamos ver que llega tu mamá, ¿sí? Llega tu mamá asada, ¿bien? Del mercado. ¿Cómo tú sabes en este caso que ella está molesta? ¿Cómo tú sabes que en ese caso ella está justamente bastante, ¿sí? iracunda? Pues lo que va a pasar es que va a agarrar y ¡pum! Al momento que llega a casa, probablemente tira la puerta, ¿no? Y tú la veas y tiene el ceño fruncido, ¿no? Yo me acuerdo cuando veía a mi mamá que llegaba así con el ceño fruncido y hablando en voz alta, ¿no? Ya, o reclamando por algo muy probablemente, ¿sí? Entonces ya, pues, ya, algo malo ha pasado, ha llegado molesta de la calle, seguramente no le ha ido tan bien, ¿no? Eh, He dicho que se limpie la casa, si yo no limpio, nadie limpia acá. Entonces, bueno, tú sabes pues que es en ese momento un componente conductual, el gesto, el tono de voz de la ira, pues, ¿no? Esa persona estará molesta, Sebastián. Funciona de esa manera. Ahora, el componente fisiológico es lo que va a pasar de manera automática e involuntaria en el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, esa persona, Julio, que está molesta, esa persona que está molesta, pues va a incrementar su ritmo respiratorio, va a incrementar su ritmo cardíaco, a todo lo que pasa en su cuerpo, ¿no? Va a segregar, por ejemplo, en este caso, una hormona conocida como epinefrina o también norepinefrina. Le va a subir la presión sanguínea, ¿no? Va a comenzar, profesor, a procesar en este caso más glucosa a través del hígado, secreciones hormonales, etcétera, 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 pues. Entonces, sí hay una serie de componentes fisiológicos chicos que se dan cuando uno experimenta pues una emoción. ¿Esto a qué me lleva? Esto me lleva a afirmar que sí tiene que ver la emoción con el cuerpo. O sea, un marco afectivo, un marco emocional incorrecto puede determinar la aparición de ciertas dolencias físicas directamente. Porque imagínate que seas una persona que, como dice acá en este caso, bien, Julio, tiene nervios, o en todo caso ese tiene nervios, lo voy a interpretar así, porque no es un término psicológico exacto, ¿no? Lo voy a interpretar como ansiedad, ¿ok? Ya. Entonces, la ansiedad justamente se va a manifestar tras una serie de pensamientos catastróficos recurrentes, como que, como un estado de expectación, de alerta constante, como que estás así, ¿no? Como que ansioso, como se dice, ¿no? Que a la expectativa de que algo vaya a pasar. Ya. Eso que genera, que se incremente justamente el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio. Entonces, un incremento irregular a cada rato, como se dice, poner en modo turbo, hacerle overclock para quienes les gustan las computadoras, a tu corazón, ¿sí? Pisar el acelerador a fondo, utilizar mucho la máquina, llevarla a su límite, en este caso puede generar poco a poco un desgaste, poco a poco un daño. No digo que porque una vez estás ansioso ya se te va a parar el corazón, pero imagínate esto no un día, sino varios días, durante varios meses, durante varios años. Poco a poco va a ir generando un desgaste porque no es un uso normal, ¿sí? No es un uso adecuado justamente del músculo cardíaco. Entonces sí puede llegar a tener un impacto en la salud. ¿Bien? A eso me refiero. Entonces, de ahí la importancia también puede cuidar justamente nuestro marco emocional. Yo antes renegaba, ¿no?
hasta que una vez pues me metieron una cachetada intelectual con artículos al respecto de esto de acá, bibliografía al respecto de esto de acá, y ya pues tenía que aceptar simplemente la verdad. ¿Y por qué renegaba usted, profe? Renegaba porque creía, decía que no tiene nada que ver, que una cosa son las emociones, otra cosa es el cuerpo, que no, porque va a estar conectado, si yo soy racional, decía, ¿no? Pero al final te das cuenta que todos nuestros sistemas están interconectados, pues el sistema límbico es mucho más antiguo. El hipotálamo ha aparecido muchísimo antes que la corteza prefrontal. Justamente decía Freud que la conciencia simplemente es una función experimental en nosotros. O sea, es algo que recién se está constituyendo, es algo que todavía no hemos consolidado al 100%. En cambio, las emociones sí van a ser un poco más antiguas, van a estar enraizadas mucho, mucho más profundo en lo que nosotros somos. Y hablando de cambios biofísicos, hablando de cambios del cuerpo, vamos a ver, pues, ¿no? Cómo es que cada emoción va a tener una manifestación corporal. El enojo. Se incrementa el nivel noradrenérgico, que es el neurotransmisor, si tú te acuerdas de la clase 2, que servía para potenciar el estado de alerta. Pues. Piensas más rápido. No digo que mejora, no digo que tomas mejores decisiones, ¿eh? Solamente las tomas más rápido, solamente piensas más rápido. Y a veces las decisiones producto del enojo, como son apresuradas, solamente no son las mejores. Claro, evidentemente te estás preparando para agredir. O sea, si, como te decía hace rato, ¿no? Viene un desgraciado y comienza pues a querer manosear a tu mamá, a tu enamorada en tu cara, encima ni siquiera es que sea más grande, entonces pues te vas a amargar bastante, ¿no? Y vas a expresar toda tu cola, toda tu ira, pues muy probablemente de un momento a otro. Entonces, ¿qué pasa para eso? Se incrementa el flujo sanguíneo, ¿no? El ritmo cardíaco, para oxigenar los músculos necesarios para cometer esa acción. Ahora, si es otro evento, estás, por ejemplo, en la calle y de pronto, pues, comienza a haber una balacera, un grupo de policías versus un grupo, en este caso, de delincuentes, entonces, ahí tú no tienes cómo defenderte, tú no tienes chaleco antibalas, tú no eres Iron Man, ¿no? Entonces, lo más probable es que sientas miedo de que te vaya a caer una bala perdida. Profe, yo vivo en el Callao, bueno, ya, salvo que estés muy acostumbrado a la situación, vas a sentir una cantidad, pues en este caso, de adrenalina, como se dice, corriendo por tu sistema. Y esto hace que las piernas se sientan más ligeras. Esto hace que justamente la sangre salga de los lugares que no se necesitan para llevarse a los lugares que sí se necesitan. En ese momento tú necesitas sangre, y justamente la sangre oxigena tus músculos de las piernas. Ya, pues se va a ir a la pierna y pues te pones blanco. Ahora, también el miedo genera la piloerección. ¿Qué es esto? Cuando se te ponen los pelos de punta. ¿Y sabes por qué se te ponen los pelos de punta? Este es un mecanismo residual que nosotros tenemos conforme a nuestro desarrollo evolutivo. ¿Cómo así, profesor? Mira, en la naturaleza, en los mamíferos, conviene ser y parecer más grande también. Cuando uno parece más grande, parece más peligroso. En el mundo animal, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cuando un animal se asusta, para evitar justamente recibir daño por parte del otro, que el otro le tenga miedo, pues el mecanismo es de que automáticamente, ¿sí?, se le pone los pelos de punta. Claro, nosotros los humanos, como casi ya no tenemos vello en el cuerpo, pues no se va a notar, pero en un gato sí se nota. Cuando tú ves que el gato está pues ahí asustado, ¿no? O a punto de pelearse, está erizado, ¿sí o no? Ya, está erizado porque busca parecer más grande, pues. Entonces, justamente eso es lo que va a provocar el miedo. O sea, en este caso, a nosotros no nos sirve tanto, ¿no? Pero todavía tenemos ese mecanismo que es prueba de que somos producto de un desarrollo evolutivo, Michelle cita. Claro que sí. Y dicho sea de paso, que tenemos ciertas conductas que están genéticamente ya determinadas, ciertas reacciones que están genéticamente determinadas. No todo es cultural, como algunos creen, pues como algunos predican. También ahí está lo biológico. Ya, el asco, como te decía hace rato, reacción gastrointestinal, o sea, justamente, ¿no? Para que devuelvas aquello que te puede haber hecho daño. Y me interesa mucho lo de la tristeza y lo de la alegría, porque cuando uno está triste, es que tiene que tomarse una pausa para evaluar la situación en la que se encuentra y luego puedes volver a reformularla y seguir adelante. Es por eso que siempre se nos va la energía cuando nosotros estamos tristes. A ver. Sí, pues no, Saúl. En este caso, ya, y hablando de eso de pareja y hablando de dependencia emocional, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona es dependiente emocional, Saúl?
¿Qué pasa cuando una persona depende justamente de su relación con otro para estar bien? O sea, por ahí tú debes tener un amigo que quizás cuando no le escribe la flaca que le gusta o su enamorada, entonces él automáticamente está tirado en la cama, sin ganas de hacer nada, justamente está con poca energía, no se conecta ni a la clase, no resuelve sus ejercicios, no limpia su cuarto, pero ni bien le escribe, ¿no? La flaca, ni bien recibe el mensaje y llega al WhatsApp, se alegra. Y como está alegre, sí va a tener energía para todo. Ahí sí se baña, ahí sí justamente, ¿no? Tiene su cuarto limpiecito, ordenado, ¿no? Lava su ropa, brillan colores, lo ves bien vestido, bien cambiado justamente, y su mamá le dice, ¿qué pasa, hijo? ¿Por qué tan alegre, no? ¿Estás enamorado? Justamente, las mamitas tienen buen ojo para esto, ¿no? Entonces, claro, uno tiene que cuidar su marco afectivo. ¿Por qué? Porque entre más alegre esté, justamente más energía va a tener para cumplir con sus actividades diarias. ¿Ok, chicos? Muy, pero muy importante. Claro, justamente estaba diciendo eso, ¿no? Ese caso específico es dependencia emocional, Yulisa. Excelente, claro. Justamente lo había mencionado. Pues, si tú dependes de una persona para estar alegre o dependes de una persona para que estés, pues en este caso, triste, sí, justamente es dependencia emocional. Y lo que se busca es evitar justamente eso y lograr que tú mismo seas capaz de generarte un estado de alegría sin necesidad de depender de otra persona, pues. Porque ahí es donde viene justamente los problemas, porque tienes que necesariamente estar siempre bien por esa persona y a veces nosotros no podemos controlar lo que los otros sientan por uno. Yo no voy a poder controlar si esa persona va a querer estar siempre conmigo. Y si mi bienestar depende de la otra persona, entonces yo voy a estar a la deriva. No voy a saber, pues, en este momento cómo hacer para yo mismo alegrarme. Si esa persona no me habla, voy a caer en la tristeza. ¿Y eso qué genera? Disminución de energía, dificultad justamente para el estudio, para las relaciones sociales, para el trabajo, decremento en la productividad. Y el decremento de la productividad, si ya lo quieres ver de cuestión de una manera práctica, es hasta pérdida de dinero. ¿Sí? Porque si no eres productivo, justamente no vas a tener pues un ingreso. Me dice Carlos, profe, ¿y cuando se llora por alegría, qué sucede o cómo se da? Es bastante interesante. Es una exteriorización de la emoción, justamente, ¿sí? Claro, o sea, uno puede llorar también por tristeza o puede llorar en este caso por alegría, ¿sí? Es una manifestación de una afectividad intensa, el llanto, o puede llorar incluso de dolor. Justamente el llanto se dice pues que es la expresión más intensa de cualquier emoción que nosotros podamos haber sentido. ¿Sí? Podemos llorar también en este caso de miedo, ¿sí? También es muy posible que nosotros lloremos de miedo. Entonces, justamente a través del llanto se va a manifestar la parte más intensa de las emociones. Es, digamos, un indicador de máxima intensidad. Es como una especie de indicador o de mecanismo de tope que nosotros tenemos para saber, pues, que estamos atravesando un estado emocional bastante intenso. Es como un freno también, ¿no? Porque estás llorando, no ves, o sea, tu vista, como se dice, se comienza a nublar, tienes que atender justamente lo que pasa ahí en tu vista y no vas a poder pues seguir desarrollando las actividades que comúnmente desarrollas, ¿no? Una especie de mecanismo de freno también, porque no conviene actuar desde la pura alegría, no conviene actuar desde el puro miedo, no conviene actuar a veces pues desde la pura tristeza. Entonces, de esa manera lo podríamos explicar, ¿sí? No solamente el llanto va a ser una manifestación de tristeza. Claro, a veces en la adolescencia la manera más recurrente de sentir una emoción intensa es una tristeza intensa, antes que una alegría intensa o un miedo intenso, justamente, ¿no? Podemos dejarlo ahí, ¿sí? Expresión de las emociones, mis reyes. ¿Cómo es que se van a expresar las emociones? ¿Ya? Vamos a ver que uno de los pioneros al hablar de esto es el buen y gran Charles Darwin. ¿Ya? ¿Qué el profe Darwin? Sí, loquito. ¿Hablaba de eso? Claro. Justamente él decía que las emociones no solamente vamos a tenerlas los humanos. Los humanos tenemos sentimientos. Eso sí solamente lo tenemos los humanos porque es racional. Hay una parte racional. Pero en este caso las emociones la van a compartir también los animales, específicamente los mamíferos, pues. ¿Y para qué o por qué? Sirve, como te digo, para una función adaptativa. Nuestro cuerpo puede tener periodos de mucha activación, como se dice, de uso intensivo, de turbo, como le llamas, de overclock, si le quieres decir, durante periodos no tan largos. O sea, por ejemplo, el miedo intenso va a hacer que yo pueda correr, o sea, ya está demostrado, ¿eh? Que yo pueda correr mucho más rápido, bueno, por lo menos algo más rápido de lo que corro regularmente. Pero eso puede llegar
a dañar mi cuerpo. O incluso el miedo también, o una situación extrema, ha permitido que personas, madres de familia, con un cuerpo no corpulento, con un cuerpo no musculoso, con un cuerpo normal de cualquier madre de familia, levantar autos de 500 kilos para sacar a su hijo de abajo del auto, justamente, o rocas muy pesadas. ¿Por qué? Porque en ese momento es tan urgente utilizar tu corporalidad al máximo que vas a liberar cantidades casi infinitas de adrenalina, lo que va a permitir la activación de tu músculo, acetilcolina, para que se contraigan con la mayor fuerza. ¡Plah! Justamente, como te digo, las emociones han servido para la supervivencia de la especie. ¿Sí? Son un mecanismo de adaptación que nosotros hemos tenido. Por eso me parece, como te digo, y repito, discúlpame que sea tan obsesivo con eso otra vez, que es bastante tonto lo que pasa pues en el siglo XXI, que la gente quiere negar la existencia de las emociones, ¿no? No, yo no tengo emociones. Y hay como una especie de competencia no hablada, ¿no? Es como que si el que no tuviera emociones es mejor que el otro que sí las tiene. Bien. Tener conocimiento y control de nuestras emociones, un uso adecuado, una gestión correcta de ellas, eso es lo que debería enorgullecernos, no reprimirlas. Ahora, Paul Ekman se da la chamba de comprobar lo que dijo Darwin, porque Darwin dice que tiene una manifestación facial, corporal, similar en todos los sujetos. Y Paul Ekman va cultura por cultura y sí se da cuenta que al menos en las cuestiones de emociones básicas, todos vamos a reaccionar de la misma manera. O sea, la cara del chino será diferente de la cara del alemán, pero los gestos, la manera en la que se configuran sus músculos cuando están molestos, son iguales. O sea, es fácil identificar cuando alguien esté molesto, así sea de Papúa Nueva Guinea, peruano, chino, alemán, de Gibraltar, de donde tú quieras. ¿Por qué? Porque son universales. Y acá me voy, ¿sí? Acá me voy a hablar de la clasificación de las emociones de Paul Ekman. Soy ella, dice. Bueno, así es que más frase más popular, dice, ¿no? Ah, claro, pues, Michelle. Justamente una cosa es tener carácter sólido, ¿no? Carácter fuerte o la posibilidad justamente de enfrentarse ante situaciones peligrosas sin perder la calma. ¿Ya? Eso es templanza, ¿no? Eso es como se dice sobriedad, ¿no? Ya, eso está bien, pues eso claro, digamos, si yo no me desespero ante una situación difícil, entonces sí, puedo justamente más bien ser líder, ¿no? Eso no está mal, ¿no? Pero de ahí a negar la existencia de emociones, eso sí me parece muy inadecuado, ¿no? Bien, ahora sí, hablemos al respecto de las clases de emociones. Ya te he explicado hasta ahorita, te he mencionado varias veces para que se te quede, se te vaya quedando, esto de las emociones básicas o primarias. Miedo, alegría, tristeza, enojo, ira, sorpresa y asco. Y se dice de ellas que tienen una alta carga genética. Profe, ¿cómo así que alta carga genética? Quiere decir que en gran medida esto está determinado ya de manera innata, como se dice ya ahora de fábrica, pues. ¿Cómo así de que de fábrica, profesor? O sea, todos los sujetos, en este caso, vamos a nacer con esa capacidad. Acá no hay nada de que no, de que depende de la cultura, ¿no? Como muchos por ahí les gusta decir, que todo depende de la cultura, que todo es una construcción social. Mentira. Paul Ekman, Darwin demuestran que hay características que son universales, consustanciales a la especie. Recuerda, consustanciales a la especie, de que sí existe una naturaleza humana, de que no todo es decreto cultural. Esas son, por ejemplo, los reflejos y las emociones básicas. Los reflejos del neonato y las emociones básicas. Bueno, en este caso, las emociones básicas. La capacidad de sentir miedo, alegría, tristeza, enojo, ira, sorpresa y asco. Pero claro, tampoco es que no existan las bases sociales de la conducta. Sí existen, es obvio que sí. Y efectivamente, ante qué cosa uno siente vergüenza, ante qué cosa uno siente culpa, de qué cosa uno siente orgullo, ya va a depender ya de la socialización y de una evaluación por parte del pensamiento. Ya, esas ya son las emociones sociales o secundarias. Y dentro de ellas encontramos al amor. Ya, pero te das cuenta que solamente es un pequeño punto, ¿no? Que solamente pues va a ser una pequeña parte de la explicación. Y el amor justamente también ya lo hemos estudiado desde la perspectiva de Robert Stenberg en la clase de sexualidad. Se clasifica como una emoción social o secundaria. Los celos también justamente, la envidia, ¿sí? La empatía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya?
Van a depender bastante de dónde nosotros nos encontremos. Ahí estará, ahí estará. Bien, jovencitos. A ver. Aquí les dejo un pequeño glosario, un pequeño diccionario, ¿no? O sea, si tú por ahí quieres tener la definición adecuada de qué es, por ejemplo, en este caso, la tristeza, ¿ya? Forma de displacer, la sensación desagradable, que se produce por la frustración de un deseo apremiante. Su desencadenante es una separación físico-psicológica, la pérdida o el fracaso o la decepción. ¿Ya? Esa es la definición que San Marcos propone, ¿sí? Entonces, en vez de irte a buscar a Wikipedia, entonces vienes acá y te fijas en la diapositiva y ahí tienes tu pequeño diccionario de emociones, ¿ya? Ahí está. 6 emociones básicas. Y también aquí tenemos, pues, por ejemplo, lo de las emociones secundarias o sociales, ¿no? ¿Cuándo es que surge la envidia? Cuando uno se compara negativamente con otra persona que está en una mejor situación. ¿Cuándo es que surge la vergüenza? Cuando uno se siente incómodo por no haber actuado según las expectativas que se tenía de uno mismo, ¿no? A veces uno tiene la expectativa de que, por ejemplo, es fuerte, dices, ¿no? Estás en la reunión, tu amigo no puede descorchar el vino y tú le dices, sal de acá, oye, yo lo voy a hacer, dices, ¿no? Tú eres débil, yo soy fuerte, yo lo voy a hacer. Tú tienes la expectativa de que lo vas a hacer, frente al resto, más aún todavía, a un grupo de personas. Y estás que quieres sacar el corte y, no, hoy sí está duro, ¿no? Y no sale. ¿Eh? Te vas a sentir, te va a poner rojo, te vas a sentir avergonzado, te vas a tocar pues la parte de acá de la cara, te vas a comenzar a rascar así la cabeza, ¿bien? Manifestaciones justamente de que una persona está avergonzada. Bien, profe, la anterior diapo, porfa, para tomar captura, ya. A ver, lo pongo aquí, ¿sí? Te referirás pues al pequeño glosario, al pequeño diccionario, ¿no? Que dicho sea de paso, mis reyes, repito otra vez, no sé si se habrán enterado, pero aquí en la plataforma hay un área que le llamamos materiales, y ahí yo subo toda mi diapositiva y con todo y anotaciones, ¿no? Justamente con todo y anotaciones, ¿no? O sea, ni siquiera es que necesitemos, pues, en este caso, ¿no? Anotar aparte lo que está en rojito. Ya si quieres hacer tu propio mapa conceptual, pues, chévere por ti. Ya. Seguimos, seguimos, seguimos. Y ahora sí, jovencitos, hemos terminado justamente esta parte de la explicación y llegamos, pues, a hablar al respecto del famoso autocontrol emocional. ¿Ok? Recuerda, hace rato me preguntaban, profe, ¿se puede controlar las emociones? Y la respuesta era que sí. Sí se puede controlar, bien, las emociones. ¿Bien? Ok, ok, ok. Bien, Carlitos. Bien, gracias por ustedes por participar. Y en este caso, vamos a ver que Danielcito Goleman es el que propone esto de aquí. Y existen 5 aptitudes o capacidades emocionales que se definen bastante rápido. O sea, no es necesario hacer una explicación muy extensa, pero lo podemos hacer, digamos, para que se entienda. ¿Sí? ¿Cuándo es que yo soy adaptable, profesor? ¿Cuándo es que yo tengo la capacidad o aptitud de la adaptabilidad? Cuando yo me integro rápido a los cambios que vienen de fuera. Por ejemplo, todos hemos tenido que adaptarnos a este mundo de la pandemia. Ya, justamente, ¿no? Quienes mejor se adaptaron, prosperaron. Incluso algunos encontraron en esto de la pandemia una manera de salir adelante, ¿no? Yo he conocido gente que antes no le iba tan bien y con la pandemia se pusieron a hacer otras cosas, cambiaron de rubro y encontraron un buen rubro y les fue mejor. Ahí está. No, no todos tenemos esa capacidad de adaptabilidad. En ese caso, sí. Yo me mantuve, sí, en lo que estaba y bueno, luego poco a poco tuve el mejoramiento natural que el tiempo te demanda por sí mismo, ¿no? El autodominio, en este caso, justamente es lo contrario a ser impulsivo. Si tú eres fosforito, ¿sí? Déjame decirte que te comprendo, porque la falta de autodominio es algo que me ha caracterizado durante mucho tiempo, sobre todo durante la adolescencia, hasta hace no tanto, digamos. Entonces, cuando pensamos antes de actuar, ahí estamos logrando el autodominio. Y una de las características principales y más útiles de esto es que para uno controlar a otros, primero tiene que comenzar a controlarse a sí mismo. Tú no puedes mandar a otros, tú no puedes ser líder si no te puedes mandar a ti mismo, si no te puedes liderar a ti mismo. Algún día que tengas personas bajo tu cargo, que trabajas en una empresa, por ejemplo, tengas personal subalterno, te vas a dar cuenta de esto de acá. Tú como jefe no puedes quedarte, no puedes caer en justamente una expresión demasiado apresurada de tu emotividad. Pasa, ¿sí? Pasa. Ahora, la confiabilidad, justamente puede ser honrado, ¿no? Ser ético. Esto de acá también, evitar que te reconozcan por mala maña, por ejemplo, ya. Es pues parte de las capacidades emocionales que deberíamos de tener. Innovación.
¿En qué se diferencia de la adaptabilidad? Que la innovación es propositiva, o sea, propone algo nuevo, pues. En cambio, la adaptabilidad justamente es reactiva, reacciona ante la novedad que viene de afuera. La innovación justamente es tú más bien buscar generar el cambio, no solamente adaptarte al cambio, sino buscar tú generarlo, algo nuevo, ¿no? ¿Qué podemos hacer de nuevo para que las cosas nos vayan mejor? Y la escrupulosidad, responsabilidad en el cumplimiento de nuestras obligaciones. O sea lo que sea, igual pues no te permites excusas, ¿no? O sea lo que sea, ¿no? Por ejemplo, justamente antes de entrar a la clase, ¿sí? Del día de hoy, ¿sí? Justamente pues yo me estaba casi quedando dormido. Pues sabes que en la tarde, ¿no? Después pues justamente, ¿no? De uno bañarse y todo, ¿no? Da un poquito de sueño y pues casi de verdad se me pasa, ¿no? Pero no, es como que te tienes que poner fuerte, ¿sí? Y de un momento a otro decir, no, tengo que cumplir con responsabilidades, ¿no? Quizás una vez te puedan tolerar, ¿no? Pero dos, tres, cuatro veces ya van a decir, este pata ya se acostumbró y mejor no, pues, ¿no? Entonces, eso también es sumamente importante, jovencitos. Ahora sí, que hemos terminado de hablar de estas aptitudes, y acá se los dejo justamente, ¿no? Con un pequeño diccionario también, vamos a pasar ¿a dónde? Vamos a pasar a la teoría de la motivación. Bien, chicos, la teoría de la motivación. A ver. Yo sé que ha sido mucha información, por lo tanto, respiremos. Ya, ahora sí. Y como quien recobra el ritmo, yo les puedo hacer una pregunta, ¿ya? La pregunta es, ¿qué tienen en común estas tres imágenes? ¿Qué tienen en común? No me vas a decir motivación, ¿no? Efectivamente, pero ya. ¿Qué tienen en común estas tres imágenes, jovencitos? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué piensan? No hay respuesta correcta, simplemente hay tu opinión. Determinación, ya, estaría bien, me parece una respuesta adecuada. Excelente, Adrianita, que todos quieren lograr el objetivo. Muy buena acotación, claro que sí, Sebastián. Todos tienen un objetivo, ¿no? Muy probablemente la figura que representa la persona de la izquierda será pues referente a alguien que se ha cansado ya quizás de cierto estado físico y decide pues acabar con este y quizás mejorarlo, ¿no? Está bien aceptarse como uno es, pero también hay que tener el cuidado de nuestra salud, efectivamente. Entonces, esa persona se propuso eso, quiere eso para él es libre de hacer eso, podamos pues dejarlo que siga su camino, se sentirá bien de esa manera, perfecto. En este caso, el gatito del medio quiere cazar pues a la ratita, justamente tiene una finalidad, quiere lograr algo, excelente Yulisa, ¿bien? Claro, y involucra un esfuerzo, ¿no? Involucra pues también disciplina para no espantar a la ratita, ¿bien? No te vas a lanzar de frente, primero tienes que calcular su movimiento, a ver si está distraída y en el momento justo, ¡pa!, la capturas. Para pasar de un estado físico así a otro estado físico, pues vamos a ver que también implica, ¿no?, que la persona sepa ser ordenada, ¿no? Sepa hacer las cosas a pesar de que no quiera hacerlas. Levantarse a las 4 de la mañana para subir cerro, para subir monte y ver justamente cómo sale el sol, también implica disciplina, justamente. Todos tienen una necesidad que cumplir. Todos tienen, pues, en este caso, un objetivo. Y es por eso que vamos a definir a la motivación, a Diana Santos Esther, como el proceso por el cual el sujeto se plantea un objetivo, utiliza los recursos adecuados y mantiene una determinada conducta con el propósito de lograr una meta. Término clave: objetivo, conducta, propósito y meta. Claro, pues, porque no hay otra manera de llegar a la meta que no sea ejerciendo una conducta determinada. Soñando no se logra. Uno se plantea un objetivo, ahí está el sueño que uno tiene, pero cuando realiza las acciones necesarias, o sea, desarrolla un plan, ahí ese objetivo, ese sueño, se va a comenzar a convertir en realidad. Nadie llega primero a la meta de las Olimpiadas sin habérselo propuesto antes, ¿no? Nadie dice, no, que sin querer queriendo, que así nomás, a veces justamente hacemos eso, ¿no? No, que no estudio, porque yo sé que si estudiara más yo lo haría, ¿no? Pero no lo hago, no sé. Eso simplemente es una forma de reconfortarte a sí mismo por nuestra falta de disciplina que a veces podemos tener.
No se llega primero si uno no realmente toma la decisión de hacerlo. Nadie está ahí por casualidad. Ni el que está llegando último está ahí por casualidad. Para estar ahí ha tenido que ganarle a muchas personas. Quizás no ha ganado en la principal, pero está ahí presente. Y el que está primero, efectivamente, es una mezcla de talento, disciplina y esfuerzo. Que no es que ya haya nacido bendecido por los dioses. Claro, puede tener cierta predisposición genética y corporal física, sí, pero ha tenido que entrenar muy duro. Por eso es que podemos hablar que a la motivación le va a venir pues el concepto fundamental de necesidad. Necesidad o la necesidad va a ser justamente la clave para lograr en este caso la motivación. Y vamos a ver cuáles son los indicadores de la motivación. Porque esto es algo que siempre me preguntan los alumnos, profe, ¿cómo hacer para estar motivado? Y dirían algunos, ya. Para empezar, decídete. Paga el costo de oportunidad, para hablar en una perspectiva economicista. ¿Por qué? Porque cuando uno elige, renuncia a lo otro. Tengo muchos alumnos que están en la situación de, ay, no sé si postular a la uni o a San Marcos. Y cuando les sale mal un ejercicio de matemática, ay, no, pero en San Marcos no preguntan tan difícil matemática. Y cuando les sale mal un ejercicio de letras, sí, pero en uni no viene letras, ¿no? Entonces, como no se deciden justamente, no saben pues qué es lo que tienen que prestarle más prioridad en este caso. Entonces, la elección te da pues un indicador de que el sujeto ya está motivado, ¿no? Elige, escoge, discrimina, ¿sí? ¿Qué universidad, qué carrera? Tú que todavía estás en el colegio, tienes un poco de tiempo para ello. Pero si ya saliste, ya poco a poco es momento de irse decidiendo, ¿no? Ahora, la persistencia, evidentemente. Una persona pues que es perseverante está también, se dice, bastante motivada. Pues, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú tienes mucho antojo, como se dice, de Fanta, entonces vas a ir a una tienda y le vas a decir a la señora, señorito, ¿tiene Fanta? No, hijito, no me ha llegado. Ya, señorito, gracias. Te vas a la segunda tienda, ¿no? Señorito, ¿hay Fanta? No, hijito, no hay. Ya, señorito, nos vemos. Y sigues, y sigues, y sigues. ¿En cuántas tiendas va? Es un indicador de cuán motivado está el sujeto. ¿Cuántas veces tú te esfuerzas? O cuántas veces, por ejemplo, la persona toma la decisión de seguir su preparación para la universidad, indica pues cuán motivado estuvo para ello. Persistencia. Inmediatez. Cuando tu mamá te reclama, ¿no? Claro, cuando te mando a trapear la casa, no lo haces a última hora. Pero cuando tus amigos te llaman para ir a jugar, ahí sí rapidito vas. Es que efectivamente, mamá, efectivamente, yo me siento motivado para jugar con mis amigos, pero no para las cuestiones pues que tienen que ver con la limpieza del hogar. Es por eso que lo hago inmediato, ¿no? O cuando una persona te contesta rápido, también pues se sabe que está motivado justamente para hablar contigo. Y el esfuerzo, cuánto ímpetu tú haces, ¿no? O sea, es que en realidad al final, chicos, gran parte de los resultados que nosotros tengamos son directamente proporcionales con el esfuerzo que nosotros hacemos. O sea, esto es para todo, o sea, no solamente es para las cuestiones académicas. O sea, loco, así tú quieras en este caso ir al gimnasio o lo que tú desees, ¿bien? Vas a tener que hacer un gran esfuerzo si quieres cumplir tus metas, tus objetivos. Vas al gimnasio, papi, ¿hasta dónde cargas peso? ¿Bien? Hasta que ya hay un poquito, ya me agité, o hasta que se te pone blanca la pantalla y estás a punto de vomitar encima del entrenador. Cuando estudias, ¿hasta dónde estudias? Hasta que, ya me aburrí, o hasta que realmente te salen todos los ejercicios, o hasta que ya realmente te das cuenta de que ya no das para más. ¿Cuánto esfuerzo estás dispuesto a hacer? Ya depende de ti. Bien, ahora hablemos, jovencitos, al respecto del proceso motivacional. Acá nos vamos dando cuenta que tenemos dos tipos de necesidades, fisiológicas del cuerpo y psicológicas de la mente. En ambos casos tenemos un estado motivacional, ¿sí? Lo que podemos entender con el caso de necesidad. Una conducta motivada, que sería la acción, ¿sí? Y el estado de satisfacción, justamente el logro, pues la restauración del equilibrio, ¿no? Acá, ¿bien? La recompensa, ¿bien? Ya está la recompensa. Y esto lo podemos ejemplificar bastante rápido, ¿no? Por ejemplo, aquí tú tienes una necesidad. ¿Cómo se le llama? Estado motivacional. Ahí está, estado motivacional o necesidad. Ingresar a la universidad. Yo pongo el logo de San Marcos porque así se llama el ciclo. O sea, que tú quieres ir a Uni, qué sé yo, la Cayetano, la PUC, depende de cada quien. Pero el ciclo se llama San Marcos, ¿ok? Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Efectivamente, tener una conducta motivada, la acción, ¿sí? La acción. Justamente hablando de San Marcos, estoy acá atrás con el logo, ¿no? Bien. Ahí, ya cambié mi logo esotérico, Esther, por el
mural que está en el rectorado, ¿no? Ese mural que tú ves ahí está en el rectorado de la universidad, ¿no? Entonces, por eso lo he puesto ahí de fondo. Y bueno, esa es la acción, ¿no? No queda de otra, o sea, no hay atajos, no hay trucos, no hay magia, claro. Hay recomendaciones para ser eficiente. Y si tú te esfuerzas, pues puedes llegar a esto, ¿no? Esta es una foto de una de las últimas fiestas de cachimbos que hubo antes de la tragedia, antes de la pandemia. Justamente, pues, acá si tú te das cuenta en la foto, todo el mundo está alegre, ¿no? Todo el mundo está contento. Todos han logrado, pues, en este caso, su objetivo, ¿no? Han llegado a la meta, el estado de satisfacción. Bien, chicos, vamos a hablar al respecto ahora sí de las necesidades y sus clases. Tenemos las necesidades fisiológicas. Bueno, es más complejo que echar, mucho más complejo que echarle ganas, pero bueno, es identificar qué es lo que justamente genera esa sensación de energía para realizar una acción. Por ahí se comienza, conociéndose uno mismo. Tema 5. Bien, clase de necesidades fisiológicas, ¿ya? Estas de acá sí provienen del cuerpo jovencito, son completamente biológicas. Y es simple, ya papi, es simple. Mira, porque las fisiológicas nomás se dividen en dos, en reguladoras y no reguladoras. ¿Cuáles son las reguladoras, profe? Las vitales. Las que si no las cumples, te mueres, papi. Y así, profe, por ejemplo, comer, ir al baño, dormir, tomar agua. Si no tomas agua una semana, frío. Si no comes mes y medio, también. Si no duermes mes y medio, también mueres. Entonces, reguladoras o vitales. Ahora, las no reguladoras sirven para la preservación de la especie, pero no significa que si no las cumples te vas a morir. O sea, por ejemplo, la necesidad sexual, en este caso, es una necesidad fisiológica, es del cuerpo, es biológica, pero no significa que si tú quieres ser cura, capaz quieres ser célibe, muy tu problema, ¿bien? En este caso, pues te vayas a morir por no satisfacerla, ¿no? No pasa nada, como se dice, ¿no? ¿Bien? Pero sigue siendo una necesidad biológica que es difícil, muy difícil de controlar, ¿sí? Ahí lo dejamos. Reguladoras vitales, no reguladoras no vitales, no participan de la homeostasis o equilibrio del cuerpo. Ahora, veríamos pues en este caso, ¿bien?, las necesidades psicológicas. Acá vamos un poquito más allá, ¿no? Las necesidades, para empezar, tenemos aquí personales y luego sociales. Y esto es simple, se lo voy a explicar también bastante rápido. ¿Por qué? Porque si es personal, depende de mí, depende de quién yo soy como sujeto. Y aparece la competencia o autoeficacia. ¿Qué será esto, profesor? ¿Qué significará esto de competencia o autoeficacia? Es la necesidad de sentirme capaz de hacer algo. Tú a veces le dices a tu papá, papá, ya pe, yo voy a dejarle, ¿no? El encargo al abuelo. O pa, ya pe, yo voy a dejar el papel, o yo voy a hacer el trámite, ¿no? A tal lugar, le dices, ¿no? No tanto porque consideres algo divertido, ¿no? Sino porque tú quieres demostrar que ya eres capaz de ir a otro distrito solo, quieres demostrar que ya eres capaz de servir para una cuestión de la empresa familiar, por ejemplo, o algo por el estilo, ¿sí? Una necesidad personal de competencia, sentirte capaz. O el niño de 6 años, ¿no? Que quiere que le manden a comprar a la tienda para demostrar que él ya sabe que él ya puede. Bien. Competencia. Determinación, causación personal. Ya, estas son tus propias decisiones. Tú peleando porque quieres hacerte un tatuaje y tu mamá te manda a tatuarte la nalga, ¿no? No, tatúate la nalga si quieres. No, pero ya yo estoy grande, que esto, que el otro. No, mientras vives bajo mi techo, ya. Tú quieres tomar tus propias decisiones, paga tus facturas, te dice tu mamá. Bueno, esa es la necesidad de determinación o causación personal. Todos tenemos pues la necesidad de determinación o causación personal, ¿no? Justamente por eso es que uno se termina independizando, ¿no? Y luego se da cuenta que efectivamente hay que pagar facturas, alquiler, teléfono, internet, ropa y todo cuesta. Bueno, parte del camino. Determinación, sociabilidad, pertenencia a grupos, hacer amigos, loquito. Bien, te lo voy a dejar acá, bien explicadito, resumido, masticadito, ya. Hacer amigos. Eso depende pues de cada persona. Ahora, las sociales, en este caso, va a ser poder dominio, ya pues poder dominio frente a otro, ¿no? La necesidad de mandar a otras personas. Tener a alguien que esté bajo tu cargo, pues como se dice, ¿no? Ser el jefe, como se dice. Necesidad social de poder o dominio, de mandar. El logro, rendimiento con eficiencia, se va a dar cuando uno quiere ser reconocido, ¿no? Por ejemplo, uno quiere ingresar en primeros puestos, ya pues, ¿no? Va a ser reconocimiento por parte del otro. O si tú ingresas, por ejemplo, a la universidad, lo vas a publicar en tus redes sociales. No está mal, ¿sí?
que los otros te reconozcan por algo que tú has logrado. Claro, siempre y cuando no caigas en soberbia, no está mal justamente que los otros vayan a, digamos, felicitarte por aquello bueno que has hecho y se conozca que has hecho algo bueno. Y la afiliación, intimidad, esto es pareja, ¿no? Un vínculo afectivo con otra persona, ¿sí? Que también es una necesidad de carácter social en este caso. Recuerda, el logro de rendimiento con eficiencia se daría pues en un caso en el cual una persona, bien, quisiera pues en este caso saber que es capaz de ser reconocido por otro. Entonces, primeros puestos justamente, ¿no? Ya, logro rendimiento con eficiencia. Y finalizaremos la clase, jovencitos, explicando, bien, cómo es que la pirámide de Maslow se relaciona con esto. Recuerda que esto lo aprendemos en economía, ¿sí? Pero te digo que se conecta con la psicología humanista, ¿sí? No te preocupen, más adelante vamos a regresar sobre esto de aquí, ¿bien? De la psicología humanista, y acá te lo voy dejando, ¿no? La pirámide de Maslow es la conexión entre la psicología y la economía, así está relacionado. ¿Por qué? Porque te habla al respecto de necesidades, y justamente hemos visto los tipos de necesidades que existen también, desde otra perspectiva, ¿ya? Ahí te lo dejo. Para finalizar, hablando sobre la diferencia entre motivación intrínseca y motivación extrínseca. A ver, profe, comenzamos con la extrínseca. Cuando yo tengo motivación extrínseca, yo realizo una acción para lograr otra cosa, para lograr en este caso un objetivo que no sea la misma acción. Por ejemplo, lo quito. Si tú vas en bus hora y media para ver a tu flaca aplastado entre las personas, no es porque a ti te gusta ir en bus. Para ti la motivación de ir en bus será para lograr algo más, que es llegar a ver a tu flaca. Motivación extrínseca. A veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan para conseguir aquello que nos gusta. No todo va a ser bonito, fácil, un camino de rosas. A mí, por ejemplo, no me gustaba química. No me gustaba, detestaba química. ¿Sí? Eso es una cuestión muy personal mía, pero tuve que aprenderla. ¿Para qué? Para marcar mis preguntas en el examen de admisión e ingresar. ¿Sí? Ya sabía que después de eso no iba a volver a ver química y sí, efectivamente. A día de hoy, pues, digamos, sigue siendo, ¿no? Posible describir un tipo de motivaciones extrínsecas. A mí no me gusta, por ejemplo, estar haciendo las cuestiones técnicas, ¿no? De preparar, en este caso, el examen, los materiales, pero tengo que hacerlo, ¿no? Porque me permite dictar y dictar es algo que me gusta. Y acá justamente cuando algo sí te gusta hacerlo, es un bien en sí mismo, se llama motivación intrínseca, pues. O sea, si a ti te preguntan, oye, ¿para qué besas a tu flaca? ¿Qué ganas con eso? Tú dirás, ¿cómo que qué gano? Besarla ya se siente bien. Yo lo hago porque me hace sentirme feliz, me hace sentirme contento. O hay personas que les gusta, a mí me gustaba la geometría, por ejemplo. Resolvía ejercicios de geometría no solo para aprender, sino porque me agradaba, era agradable resolver el problema. Entonces, eso para mí era una motivación intrínseca, ¿no? Lo hacía porque eso mismo me generaba satisfacción. Y espero, jovencitos, que esta clase les haya generado justamente satisfacción de sus necesidades intelectuales y que tengan la motivación intrínseca para ir y resolver su examen del día de hoy. Nos vemos la próxima semana, jóvenes. Como siempre, un gustazo. Muchas gracias y ya hasta pronto.